Tres reactores, bueno, implica así como los gases ideales, ¿no? Que los gases ideales, pues, son aquellas moléculas que se pueden aislar, que se pueden estudiar por separado, que no interaccionan con el vecino, que ni de arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda, o sea, ellos están en su papel de gases ideales. Y pues así ocurre con estos reactores de mezcla perfecta, por eso se llaman reactores ideales. Es el mismo concepto. Eso quiere decir que nosotros metemos en un reactor una mezcla de componentes para que reaccionen y en el interior del reactor todas las moléculas de las sustancias que pusimos entran en contacto. Todas, absolutamente todas. Eso va implícito en el concepto ideal. Y que si nosotros determinamos la concentración en la parte superior del reactor debe ser la misma si determinamos la concentración en la parte media o si determinamos la concentración en el fondo. Lo mismo la presión, la temperatura, eso implica pues el concepto de reactor ideal. Específicamente habla del mezclado de las sustancias reactivas como un mezclado ideal o un mezclado perfecto. Eso es lo que implica eso. Bien, en relación a los reactores ideales que tienen ese comportamiento, ¿verdad? En sus corrientes de mezclado, lo primero que nosotros necesitamos, pues es tener una ecuación de diseño. Esa ecuación de diseño, pues nos va a permitir a nosotros conocer las condiciones de la corriente de entrada y las condiciones de la corriente de salida. Y en el interior del reactor ideal, dice, se maneja un modelo de contacto y de flujo. Dice, el contacto dice que es perfecto, es un mezclado perfecto. Y el flujo, pues también. En relación a esto dice, forma en la que las sustancias fluyen y se ponen en contacto unas con otras. Si se mezclan inmediatamente o no. Si forman aglomerados de moléculas o no. Todos estos factores, dice, afectan el comportamiento del reactor. Entonces, en el reactor ideal, dice, se mezclan inmediatamente todas. No hay acumulación, no hay cúmulos, no hay precipitación, no hay nada. Todo está perfectamente mezclado para el reactor ideal. Y otra parte que necesitamos también para conocer, para definir a un reactor ideal, es la cinética o la velocidad de la reacción. Dice, esta cinética dice, nos da la rapidez con que suceden los cambios en la composición en el interior del reactor. Si las reacciones de equilibrio son muy rápidas, los productos a la salida estarán en equilibrio. Si las reacciones no son tan rápidas, la velocidad de reacción o la transferencia de materia y de calor pueden determinar el comportamiento del reactor. O sea, aquí en el reactor ideal, todas las reacciones son rápidas. Todo lo que nosotros pongamos en el interior del reactor, pues va a reaccionar, se va a mezclar perfectamente, no va a precipitar, no va a formar cúmulos. Y los productos de salida pues van a estar en equilibrio, o sea que estos productos que se formaron
no se van a descomponer y van a reaccionar para formar otras cosas, sino que los productos finales son estables y se pueden utilizar en otras cosas. Eso implica el concepto de reactor ideal, tener una ecuación de diseño que nos permite saber las condiciones de entrada. Es decir, aquí nosotros debemos de saber cuál es la pureza, qué concentración, cuáles son los componentes que forman mi materia prima, y en el reactor ideal pues lo vamos a transformar en los productos deseados. Y esto, tanto el modelo de contacto como el de flujo y las velocidades de reacción, pues son los que van a determinar el funcionamiento del reactor ideal. Bien, vamos a ver el reactor ideal. Un reactor se considera ideal cuando los reactivos están mezclados a la entrada del reactor. Es decir, el tiempo de mezcla es 0 y todo el volumen es útil para su reacción. Es lo que habíamos comentado. No se forman agregados moleculares. Se sigue un modelo de flujo ideal. El modelo de flujo tiene dos extremos de mezcla que representan la máxima mezcla posible y la existencia de la misma, y que constituyen los dos modelos de flujos ideales posibles, los cuales se presentan en el esquema siguiente. Vamos a ver. Dice, un sistema perfectamente mezclado. En este sistema, dice, es un sistema discontinuo, o sea que alimentamos la mezcla de reacción. Esa mezcla de reacción ya puede venir mezclada o se introducen por diferentes entradas, y con la agitación, que es lo que tenemos aquí, este es un agitador. Este agitador va a lograr la mezcla perfecta. En un sistema discontinuo, la mezcla del sistema es perfecta, es muy buena, por lo que en un instante dado la composición y la temperatura del sistema son uniformes. En cualquier lugar donde nosotros midamos la temperatura de la concentración es la misma. Pero dice, esto puede cambiar con el tiempo. Conforme va transcurriendo la reacción, ¿verdad? Los productos son estables. Entonces, si ya se formaron los productos estables y ya la reacción terminó, entonces van a cambiar la composición y la temperatura, porque ahora lo que tenemos aquí es la composición de los productos. Se supone que ya no hay reactivos, solo tenemos productos en su máxima concentración, y pues la temperatura es la temperatura de equilibrio de los productos finales. Eso es para un sistema discontinuo. Se alimenta una cantidad de materia prima a trabajar. El reactor ideal también puede ser continuo, puede operar de manera continua. La mezcla del sistema también es perfecta, puesto que el reactor es ideal si las propiedades, concentración y temperatura, otra vez, en cualquier punto del sistema son las mismas y por lo tanto iguales a las de corriente de salida. Igual, flujo continuo. Serían, a diferencia del otro reactor. Este reactor se alimenta la mezcla reactiva. Dice, es semicontinuo porque se mete a un determinado volumen, se espera a que la reacción ocurra y se retiran por aquí los productos de reacción cuando ya terminó la reacción.
En el reactor continuo, ideal, continuo o no, se alimenta la mezcla reactiva a una determinada velocidad, ocupa un volumen dentro del reactor, se agita, reacciona y sale. Y esto se está alimentando constantemente y está saliendo. Lo que hay que determinar es aquí el tiempo que tarda la mezcla. El tiempo que debe tardar la mezcla, la velocidad de agitación, la velocidad de alimentación y la velocidad de salida. Pero dice también que en cualquier momento, ¿verdad?, mientras la reacción está ocurriendo, la concentración la medimos en la parte superior, media o en el fondo y debe ser igual. Lo mismo con la temperatura. Y conforme vaya pasando el tiempo, pues lógicamente esas concentraciones van a ir cambiando porque los reactivos que metimos aquí van desapareciendo y ahora solo tenemos productos de reacción. Y ahora la temperatura de equilibrio pues será la temperatura de los productos finales. También un sistema ideal, un reactor de sistema ideal, pues es un reactor de flujo en pistón, un sistema continuo. En el sistema no hay ningún tipo de mezcla en la dirección de flujo, por lo que el fluido pasa sin mezclarse como si se moviera a lo largo de un reactor impulsado por un pistón. Es decir, el perfil de velocidades es plano, lo cual sucede a números de Reynolds de tubo vacío relativamente altos, puesto que hay una mezcla completa en la dirección radial de las propiedades del fluido. En la sección son uniformes, hacia aquí entra la mezcla y se va empujando la mezcla reactiva y ya no hay ya mezclado aquí en el interior. Conforme va pasando en el interior del reactor, va reaccionando y salen los productos finales. El estudio de estos modelos ideales está justificado en parte porque su ecuación de diseño es sencilla y en parte porque con frecuencia uno de ellos representa el modelo óptimo. A continuación vemos, dice, se presentará el modelo matemático para estos reactores ideales, en el que además se supondrá que se opera en régimen cinético, es decir, la velocidad de reacción es lo suficientemente lenta como para no alcanzar el equilibrio y que el control por parte de las transferencias de materia y energía son despreciables. Un reactor discontinuo de mezcla perfecta o un reactor ideal que trabaja de manera discontinua. Su ecuación de diseño, su régimen de temperatura y de transferencia de calorías a temperatura, dice, es de mezcla perfecta, es isotérmico y es adiabático. No hay transferencia de calor hacia el medio ambiente. Los reactores discontinuos se usan a nivel laboratorio en investigaciones para determinar la cinética de las reacciones y a escala comercial en situaciones de producciones de multiproductos o cuando se requieren volúmenes de producción pequeños, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Sin embargo, también se pueden utilizar en producciones de elevado volumen, como en el caso de producciones de PVC. En la siguiente tabla se muestran algunas ventajas y desventajas de la operación de un reactor en régimen discontinuo y operación de un reactor en régimen continuo. ¿Sí? No olvidemos que esto es para un reactor discontinuo de mezcla perfecta, ideal, donde
la temperatura es constante y no hay transferencia de calor hacia el medio ambiente. Aquí en la tabla 4 vemos las ventajas y las desventajas en la operación de los reactores. La operación de un reactor discontinuo contra una operación de un reactor continuo. El discontinuo dice generalmente es mejor para pequeños volúmenes de producción. Esta es una ventaja. El discontinuo dice es mejor para producciones indefinidas de un producto o un conjunto de productos. O sea, en la industria normalmente la operación es continua. Los discontinuos son más flexibles en operaciones multiproducto, es una ventaja. Los de operación continua generalmente se requiere a ver, aquí no hay de esto. Generalmente requiere un capital relativamente bajo, los discontinuos. El de operación continua requiere una inversión mucho más fuerte. Esa es una de las desventajas de ellos. Es fácil de parar, el discontinuo es fácil de parar y de limpiar. Así, por ejemplo, aquí metimos un lote, se termina la reacción, paramos, destapamos y limpiamos. Volvemos a cargar, se retiran los productos, destapamos, limpiamos y se vuelve a cargar. En como la alimentación es continua, pues el parar implica parar todos los equipos que están funcionando alrededor de él. ¿Sí? Por eso no es simple. Esto representa, son fáciles de parar y de limpiar. No hay tal tiempo aquí. Pero las paradas provocadas por mantenimientos inesperados pueden ser costosas. Esa es una gran desventaja. Porque no para nada más el reactor, paran todos los equipos que estén conectados a la operación del reactor. Entonces, esa es una gran desventaja. El costo de operación puede ser relativamente alto de los discontinuos, porque para que sea isotérmico y sea adiabático, pues hay que aislar perfectamente bien ese reactor, hay que construirlos de algún material especial. Esas son una de las desventajas. El costo de operación es relativamente bajo. De los reactores continuos. De los discontinuos, el estado no estacionario implica control de proceso y una uniformidad en el producto. Esto es más difícil de conseguir en el estado estacionario, tener el control del proceso y la uniformidad del producto. ¿Por qué? Porque estamos considerando que en este discontinuo ideal el mezclado es perfecto, que los reactivos todos se transforman en el producto deseado y que los productos deseados no tienen reacciones inversas. Y en el de operación continua dice el estado estacionario implica el control del proceso y uniformidad de los productos. Esto es menos difícil de conseguir en los de operación continua. Un reactor agitado discontinuo típico consta de un tanque con un agitador y de un sistema integral de calefacción o de refrigeración, según sea el caso. Si la reacción es endotérmica, hay que calentar. Si es exotérmico, hay que enfriar. En un reactor de tanque agitado discontinuo, pues esa es la característica. Su tamaño puede variar desde menos de 1 litro hasta más de 1500 litros. Por lo general se fabrican en acero al carbón, acero inoxidable, vidrio revestido de acero o acero con fibra de vidrio, y vidrio o aleaciones de aluminio
La materia prima en estado de agregación líquido y sólido suelen ser cargada a través de conexiones en la tapa del reactor. Los vapores y gases también se alimentan a través de conexiones en la parte superior del reactor. El agitador consta de un motor que se conecta a un eje que lleva montados los alaves o paletas. Está aquí. La alimentación se lleva a cabo aquí en la parte superior del reactor. Aquí deben haber unos orificios o dispositivos de control para que uno pueda hacer la conexión de la corriente de alimentación. Y este es el agitador. Este agitador es un agitador eléctrico. Estas son las aspas o álaves, que son los que van a generar la mezcla, la turbulencia dentro del sistema para que se logre el mezclado. Hay una amplia variedad de diseños de paletas y normalmente ocupan aproximadamente 2/3 del diámetro del reactor. Es decir, fíjense bien, estas paletas, dice, este es el diámetro del reactor. Las paletas ocupan 1/3, o sea, no llegan hasta las paredes del reactor ni están colocados hasta el fondo. Entonces, hay una altura, hay un nivel, hay una altura en la que aquí se supone que por la turbulencia generada por las aspas, la mezcla que se va a llevar a cabo es una mezcla perfecta. Entonces, eso es lo que nos aclara aquí ese texto. Dice, hay una amplia variedad de diseños de paletas y normalmente ocupan aproximadamente 2/3 del diámetro del reactor. Dicho agitador se suele colocar a 1/3 de la base. O sea, las aspas no llegan hasta el fondo. En caso de manejar productos viscosos, se utilizan modelos en los que la paleta dista poco de la pared del recipiente. Con productos viscosos, las paletas o las aspas son más pegadas, se extienden más hacia las paredes del reactor. Dice, es lo que quiere decir aquí. La mayoría de los reactores discontinuos utilizan también paredes deflectoras, cuya función es romper el flujo causado por la rotación del agitador. Hay en esa agitación puede generarse algunas veces espuma. Y esas paredes deflectoras lo que hacen es precisamente que cuando choca esa espuma sobre ellas, esa espuma desaparece o se destruye la formación de espuma de esas burbujas, es lo que hace esa pared deflectora. Es decir, dice, la función es romper el flujo causado por la rotación del agitador, es decir, la formación del vórtice. Estas pueden estar fijas en la tapa o montadas en las paredes laterales del reactor, obviamente alejadas de las aspas del agitador. Los vórtices formados por la fuerza centrífuga creada por el impulsor en el tanque agitado o en el reactor de tanque agitado en forma cilíndrica. Un vórtice, además de dificultar el mezclado, introduce gas o aire en el líquido que se está mezclando. La formación de un vórtice puede tener ventajas en algunos casos concretos, como cuando se desea que el aire o el gas se mezcle con las sustancias que queremos que reaccionen. Cuando se desea que la potencia del motor requerida sea menor que si se tuvieran paredes deflectoras. Y si se desea utilizar el tanque para
transferencia de calor. Las dimensiones de un vórtice en un reactor de tanque agitado dependen de las relaciones geométricas del cilindro, como la relación altura-diámetro, el tipo del impulsor y el número de aspas, el tipo de aspas, las dimensiones, la forma y los ángulos de las aspas y la cantidad de impulsores. O sea, cuando nosotros queremos implementar en un reactor aspas o un agitador, más bien un agitador, necesitamos ver primero qué tipo de aspas debe tener ese agitador, las dimensiones de las aspas, la forma de las aspas, el ángulo de las aspas y la cantidad de impulsores, porque este vórtice que se forma aquí es como de hecho es un remolino que se forma ahí, y ese remolino puede generar espuma y causar problemas en el sistema de reacción. Entonces, eso se evita buscando estas condiciones que tenemos ahí. El calor generado en la reacción y la agitación o el calor absorbido en la reacción se elimina o se añade a través de una chaqueta o una camisa o un intercambiador de calor o de un sistema de tubos. Ese sistema de tubos puede enrollarse alrededor del reactor o puede estar separado del sistema de reacción para que pueda lograrse ese intercambio de calor. En la industria química y farmacéutica se prefieren camisas o chaquetas de refrigeración externa, ya que el tanque resulta más fácil de limpiar. En este caso, por ejemplo, si el sistema de refrigeración va colocado aquí como un tubo alrededor del cuerpo del reactor, pues y se va a hacer más difícil la cuestión de la limpieza externa de la pared del reactor, porque eso hay que colocar el tubo, hay que colocar distintos materiales aislantes para que no se pierda el calor o no se pierda aquí, no tengamos pérdidas de energía dentro del sistema. Entonces eso va a hacer que las paredes externas del reactor pues sean difíciles de limpiar. Por eso se prefiere que el sistema tenga un sistema de enfriamiento externo. La operación de estas chaquetas puede ser definida por 3 parámetros, o esos intercambiadores pueden ser, sus formas de operación. Tiempo de respuesta para modificar su temperatura. Es decir, si nosotros por alguna razón descuidamos el proceso y se incrementó la temperatura y hay necesidad y se puede corregir, pues necesitamos tener a la mano un intercambiador que tenga una respuesta casi inmediata, ¿verdad? Para bajar la temperatura o para subir la temperatura. De eso va a depender la elección de ese sistema de enfriamiento o de calentamiento. De la homogeneidad de la temperatura. Es decir, que cuando empiece el sistema a enfriar, pues la temperatura vaya
vaya disminuyendo gradualmente hasta que se mantenga la temperatura ideal de trabajo o la temperatura de operación. Y eso lo tiene que hacer de manera muy rápida, porque de eso va a depender la elección. Si la temperatura, en lugar de mantenerse por un periodo de tiempo, empieza a oscilar, pues eso quiere decir que la operación de la chaqueta o la camisa de refrigeración externa no está funcionando correctamente. Y por supuesto de la estabilidad de la temperatura. La camisa o chaqueta única es el diseño más antiguo cuya utilidad está probada, pero presenta ciertas limitaciones. Cuando el tanque es grande, cuesta ajustar la temperatura del fluido inyectado, lo cual se traduce en lentitud en el control de la temperatura. Por otro lado, las distribuciones de dicho fluido también, la distribución de dicho fluido también es defectuosa, produciéndose diferencias entre las paredes laterales y el fondo. Veamos, dice, a continuación se explican algunas soluciones para este tipo de diseño. Ya tenemos un reactor ideal de tanque agitado, donde la temperatura dentro del reactor debe mantenerse de forma isotérmica y estas chaquetas evitan que haya transferencia de calor hacia el medio ambiente para que tenga un comportamiento adiabático, es lo que estamos revisando. Entonces dice, cuando estas chaquetas tienen un desempeño defectuoso, pues vamos a ver cómo podemos solucionar este tipo de problemas. Dice, una primera opción es usar varias camisas o chaquetas en el mismo reactor cubriendo diferentes secciones. Una segunda opción es la camisa de media bobina, que se hace soldando tuberías alrededor del exterior del tanque para crear un flujo circular en el semicanal con el que se mejora la transmisión del calor. O sea que había que, una segunda opción es embobinar o enrollar el tubo de diámetro pequeño para lograr ahí el enfriamiento, para que se haga circular dentro del diámetro del tubo pequeño el fluido que queramos utilizar, si es caliente o si es frío, para suministrar la energía o retirar la energía dentro del reactor. Una tercera opción es, dice, la camisa de flujo constante. Es una camisa, pero con 20 o más pequeños elementos. La válvula de control abre o cierra cada uno de estos elementos, según convenga. Al variar la zona de transferencia de calor, de este modo, el proceso puede regularse sin modificar la temperatura de la camisa. Esta camisa proporciona muy rápida respuesta al control de la temperatura, por lo general menos de 5 segundos. Es muy corto el tiempo en el que debemos nosotros obtener la respuesta del control de la temperatura. Por eso estas chaquetas de enfriamiento son fundamentales. Si nosotros queremos hacer un reactor enchaquetado para poder enfriarlo, esa chaqueta necesita tener estas características. Debemos tener una respuesta del control de la temperatura por lo menos en 5 segundos. Si no, no nos es útil el material que estamos usando, debido a la corta duración del flujo y a la alta velocidad del fluido en los canales. Al igual que en la camisa de media bobina, el flujo es uniforme, debido a que la camisa opera a temperatura constante. Las oscilaciones de temperatura en la entrada, vistas en otras camisas, están ausentes.
Una característica de este tipo de camisas es que se puede controlar el flujo de calor de una forma muy precisa, por lo que permite mejor control de la velocidad de la reacción para la detección de puntos finales, además de los rendimientos. Bien, las características que vimos anteriormente para los reactores ideales, características físicas de los reactores ideales que puede ser, dice, de operación batch o de operación discontinua, pueden ser de operación continua, pueden ser isotérmicos, adiabáticos, de mezcla perfecta, o pueden ser enchaquetados. Y nos habló de las características que debe tener esa chaqueta o ese medio de enfriamiento de los reactores ideales. Entonces ahora vamos a ver cómo es el modelo matemático de un reactor de tanque agitado, discontinuo, en el que se lleva a cabo una reacción en fase homogénea. Esto es un reactor ideal. Y la reacción, dice, es homogénea, es decir, la materia prima toda tiene el mismo estado de agregación, pueden ser sólidos, líquidos o gases, y si hay un catalizador en el medio de reacción, pues también debe tener la misma fase. Este reactor, pues también va a considerar que el mezclado es perfecto, y que se llena el reactor, se agita la mezcla, se calienta, se deja que reaccione, pasa un tiempo y se retiran los productos de reacción. Eso es lo que dice que es discontinuo. Veamos qué dice acá. Dice, un reactor de tanque agitado discontinuo es un sistema cerrado que funciona por cargas o por lotes, también conocido así como batch, en el que si la agitación está bien diseñada, por lo tanto con la relación HDR y DAR, esta relación altura-diámetro, dice, el tipo de agitador y la potencia de la agitación son adecuados, sigue el modelo de flujo ideal de mezcla perfecta. En el reactor se carga una cantidad de reactivos, un volumen inicial de fluido o moles iniciales del componente J o la concentración inicial del componente J a un tiempo cero y se deja reaccionar el volumen, las moles o el componente J o la concentración del componente J a un tiempo mayor que cero. O sea, aquí. Este tiempo mayor que cero es el tiempo de residencia de la mezcla reactiva aquí. Y a esa mezcla reactiva le puedo llamar de la siguiente forma: volumen de reacción, moles iniciales, concentración de los componentes o un componente cualquiera que sea. Aquí así es como lo voy a nombrar. Y dice, y debe de quedar aquí un tiempo, que ese tiempo es mayor que cero. Ese es el tiempo de residencia o es el espacio-tiempo que le llaman, en el que los reactivos se van a transformar en los productos deseados. Dice, por lo que si sigue el modelo de flujo de mezcla perfecta, la composición y la temperatura en el sistema es uniforme, pero variable con el tiempo. Nota, para los sistemas de una fase, B se refiere al sistema, o sea, al volumen del sistema.
que no es necesariamente el volumen del reactor, volumen de todo lo que nosotros estamos metiendo aquí, del sistema reactivo, volumen del sistema reactivo. Así, por ejemplo, para reacciones en fase líquida se requiere un espacio adicional en la cabeza del reactor. O sea, no podemos nosotros adicionar el volumen de la mezcla reactiva hasta el tope, porque eso nos implicaría problemas de, a lo mejor, de presión y de el derrame de la mezcla reactiva, y hay poco espacio para que pueda generarse la agitación. Aquí debe haber un espacio vacío en esta parte de aquí. Bien, de forma gráfica, ¿cómo represento un reactor de tanque agitado que opera de forma discontinua y que la reacción se lleva a cabo en fase homogénea? ¿Sí? Dice, todo esto, la concentración es a tiempo cero. Esto que tenemos aquí en el eje X es el tiempo. Y en el eje Y tenemos la concentración. Aquí en el eje Y tengo representado aquí con la línea azul la concentración de reactivos. A tiempo cero, a T0, tengo la concentración o el volumen inicial de mezcla reactiva, o tengo las moles iniciales de el componente J, o la concentración del componente J al 100 aquí. Aquí está al 100. 100% de este para acá, 100% la concentración de la mezcla reactiva. Y conforme vaya pasando el tiempo, dice, después del tiempo cero, que ya metí la mezcla al reactor, ya está la mezcla aquí, va a ir transcurriendo el tiempo, va a ir transcurriendo el tiempo, y la concentración o las moles o el volumen del componente J va a ir cambiando, va a ir disminuyendo hasta que llegue un momento en que esa concentración se vuelva una asíntota con el eje X. Cuando nosotros tenemos esta gráfica y leemos hacia la izquierda la concentración, esta concentración es la concentración de equilibrio. Cuando la reacción ya terminó prácticamente, ya no hay más modificación, ahí tenemos la concentración de equilibrio. O sea, la concentración de los productos de reacción van disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Simultáneamente que va disminuyendo la concentración de reactivos, desde que inicia la reacción, empieza la formación de los productos, que es lo que tengo aquí con la línea roja. Todo esto va ocurriendo aquí en el interior del reactor. Simultáneamente que reacciona A, se va formando el producto B, aquí. También hasta que llega un momento en que la concentración del producto es máxima y ya no cambia con el tiempo, se vuelve una asíntota con el eje X. De ahí para, voy a leer hacia la izquierda la concentración, la concentración final o la concentración de equilibrio de los productos formados. Eso es lo que me representa este reactor ideal. En una gráfica de concentración contra tiempo, la disminución de la concentración de reactivos y la formación de los productos de reacción. En el planteamiento de la reacción química o en el planteamiento de buscar la conversión en el equilibrio, hay una convención. Cuando nosotros escribimos la reacción química,
para ver la composición en el equilibrio o cuánto se formó de producto final, pues lo que utilizamos es el avance de la reacción. Y el avance de la reacción es una ecuación diferencial que me dice que la variación de las moles de la especie I será igual a el coeficiente estequiométrico de la especie I por el avance de la reacción. Esa pequeña ecuación diferencial se integra y se obtienen las moles que reaccionaron o se obtienen el volumen de la materia prima que reaccionó o la concentración, lo que falta por reaccionar o lo que ya reaccionó para que podamos conocer estas cantidades. Eso también, eso lo puedo hacer para un sistema o para un reactor de tanque agitado ideal semicontinuo. Bien, hasta aquí le vamos a dejar hoy. Lo que revisamos, fíjense bien lo que revisamos, qué características andamos buscando de un reactor. Bueno, dijimos, hay reactores que por su comportamiento, por su forma de operación, nosotros lo consideramos así como ideales, que nos ayudan a explicar el comportamiento de un reactor. Estos reactores ideales pues pueden trabajar por lotes, o pueden ser continuos, o pueden ser de flujo pistón. Característica que tienen es que pueden ser tanques agitados y se considera que la agitación es perfecta, que se pueden mantener la temperatura constante, que pueden ser adiabáticos, que pueden ser calentados o pueden ser enfriados. Y que pueden trabajar de manera continua o por lotes. Si trabaja por lotes, una manera de explicar cómo funciona el reactor ideal, pues es lo que nosotros tenemos aquí en este texto aquí. De aquí, a partir de estas condiciones que nosotros estamos describiendo aquí, y de esta gráfica, todo esto que está en verbo, lo vamos a pasar al lenguaje matemático. Ya estuvimos aquí ahorita hablando de esta ecuación diferencial, del avance de reacción. Todo esto que está aquí hay que transformarlo en matemáticas para tener el modelo matemático de este reactor, que es lo que vamos a revisar el día de mañana. Nos quedamos aquí. Les pido de favor que empiecen a leer en la lectura básica esta parte del desarrollo del modelo matemático para el reactor de tanque agitado discontinuo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, maestro, está bien. Órale, pues. Repasen todo esto